Pues mira, en particular la reapertura del Teatro Xola ha sido un poquito complicada. Te voy a explicar que pues tenemos una característica un poco compleja, que es que el Hospital MacGregor, que es 100% COVID, que todavía sigue siendo 100% COVID, tiene un teatro, que es el Teatro Xola. Vaya, no, es un hospital con teatro, no un teatro con hospital. Entonces, desde que quisimos reaperturar en el primer Naranja, queríamos volver con un acto de Dios, una obra que pues cumple todas las normas sanitarias porque solamente es un solo actor en escena prácticamente, que se puede hacerse a distancia en escenario. Eh, Vaya, que podíamos cuidar tanto a la audiencia como al actor. Desafortunadamente no nos permitieron abrir, cosa que fue muy frustrante, pero bueno, es entendible y creo que lo que se convirtió esa calle, que durante muchos tiempos fue un lugar de fiesta, pues veíamos las colas de las carrozas fúnebres haciendo, pues ahora sí que espera para la gente que fallecía. El anfiteatro del hospital está justo pegado, colindante con el teatro. Y bueno, estos espectáculos dantescos también de ambulancias, con estos gusanos, donde sabías que existía mucho dolor y pues bueno, y pues peligros de contagio, ¿no? Naturalmente el teatro se convierte en la sala de espera de urgencias y aunque los familiares les decían que no se quedaran, pues se quedaban finalmente, ¿no? O sea, ahí estaban. Pues ahora viene ya la reconversión, pues estamos a espera que esto suceda. Evidentemente, y lo reitero, a diferencia de un teatro privado o un teatro como cualquier otro, estamos en un teatro de una institución de gobierno que estuvo al frente de la pandemia en la primera línea. Entonces seguramente vamos a tener pues, que ser muy cuidadosos porque evidentemente donde menos puede ahorita darse un contagio es en un teatro del IMSS, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que ver no solamente las condiciones de sanitización, de desinfección, sino también de ventilación, que creo que a última se ha convertido en algo muy importante para los espacios cerrados. Algo también fundamental que no tiene que ver con el inmueble es pues el semáforo. Aquí las autoridades de la Ciudad de México, que lo han manejado muy bien esta pandemia, pues tienen que darse cuenta que si hay un cambio de semáforo, pues tiene que haber un cambio de aforo. Ahora que cambió de naranja a amarillo, se mantuvo el 30% de los teatros, mientras que en los cines, mientras que en los restaurantes se incrementó. Entonces, pues de nada nos sirve, al menos al gremio teatral, llegar al verde si no podemos estar al 100%. Yo veo esto en paralelo con lo que está sucediendo en Nueva York. En Nueva York, con tal de reactivar los teatros, el alcalde de la ciudad de Nueva York pues estableció un plan de vacunación para los trabajadores del teatro, porque no solamente es cuidar a la audiencia, es también cuidar a los que están sobre escenario, que evidentemente van a haber intercambio de aerosoles, tienen que hablarse de frente, cerca, y es muy difícil guardar la sana distancia tanto en el escenario como en el backstage. Entonces, Broadway no abrirá hasta que todos estén vacunados vaya, creo que incluso van a pedir cédula de vacunación o prueba PCR reciente para poder ingresar al teatro. Entonces, pues bueno, esto nos dice que mientras más avance la vacunación, más seguros vamos a estar en cualquier inmueble cerrado. No digo solamente los teatros, aunque el teatro, las salas de conciertos, los grandes conciertos como en el Auditorio Nacional, fuimos los primeros en cerrar y los últimos que vamos a abrir y estamos muy golpeados. Vamos a necesitar muchos apoyos que si no son económicos porque no hay dinero que alcance, sí necesitaremos muchos incentivos. Va a ser muy complicado atraer a la gente nuevamente al teatro. Todavía, por ejemplo, no han vacunado a los niños. Yo, bueno, esto me lo dicen amigas, gente como que tocó el pulso y me dicen, ¿cómo los niños van a ir al teatro si no van a la escuela, ¿no? Entonces, pues bueno, conforme esto vaya avanzando, pues va a ser mucho mejor pues ahora sí que el retorno, más seguro, incluso más enriquecedor para todos. ¿Por qué? Porque además, pues bueno, en particular también un teatro del IMSS que tiene
esta característica que es un teatro del Estado, pero lo llevamos nosotros como productores privados o que estamos arriesgando su capital. Si bien es cierto que ya habíamos tenido pues que el sismo en el 17, la influencia en el 2009, que tuvimos que empezar de cero, pues esto es empezar de cero, 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 cero. En 15 meses vimos cómo 25 años de construir se nos caía de meses para acá, ¿no? En los primeros meses pues nos dimos cuenta que era muy, muy difícil. Ahora, nosotros nos toca curar, hacer una agenda de teatro. A nosotros nos toca producir el interior de teatro, o sea, todo lo que es al interior, lo que ocurre en el escenario, y además atraer a los públicos. O sea, son 3 tareas que nos tocan a nosotros. Sí, el IMSS tiene su teatro y lo administra, pero a nosotros nos toca ver los contenidos, curarlos para que volvamos a tener una programación de lunes a domingo, y además, pues lo más difícil creo ahorita va a ser convencer a la gente de que vaya al teatro, que el teatro es seguro. Yo estoy segura que una vez que pasemos este escollo, que es muy complicado, va a ser muy grande lo que vamos a poder hacer, porque la historia demuestra que después de una guerra, una conflagración, porque no tenemos historia de una pandemia como esta a nivel mundial, siempre el teatro florece. Después de la Segunda Guerra Mundial, los teatros tuvieron un florecimiento increíble. ¿Por qué? Porque no se nos debe olvidar que los seres humanos somos animales también, y es un animal que vive en grupo, ¿no? Que no existe esto del salvaje solitario como Tarzán, ¿no? O sea, el ser humano, pues como las ballenas orcas, como cualquier otro mamífero, vive en grupo, ¿no? Por no decir que en rebaño, porque es muy feo, pues así decirlo, pero finalmente, desde las épocas de las cavernas, nos sentábamos frente al fuego a que nos contaran historias. Básicamente eso es el teatro, reunirnos en comunidad en torno a historias que nos hacen empatía, y yo creo que ahorita la gente cuando regrese va a querer reír. Estamos muy entusiasmados por volver a ver a la gente sentada en un escenario, pues liberando toda esta contención emocional que ha tenido durante estos meses y sanando un poco el alma, porque no solamente basta la salud física, también es muy importante la salud mental, y para eso trabajamos nosotros, para dar esperanza. Pues bueno, ya nos dicen que muy pronto se reapertura el hospital. Como lo han dicho las autoridades, los contagios van a la baja, las hospitalizaciones van a la baja. Yo creo que están también esperando a ver qué impacto tiene el 10 de mayo, que fue como la última fecha más reciente de reuniones de personas. Y pues bueno, después de eso también hay que tomar en cuenta que pues tenemos que renegociar los derechos, volver a hablar con los elencos. A lo mejor hay gente que ya no puede regresar a la obra de teatro en cuestión. Posteriormente, pues ensayar, ¿no? Pues prácticamente hace un año con 3 meses que los actores, actrices no han subido al escenario a jugar sus personajes, y pues y luego ya pues empezar con el pie derecho. Y nuevamente reitero, creo que la mejor etapa para regresar va a ser cuando estemos en verde, que yo creo que es lo que va a ocurrir con el Xola, dado que está en un hospital pues COVID, pero que cuando estemos en verde sí podamos tener el 100% del aforo, porque tener el 100% del aforo no significa que va a llegar el 100% del aforo. Siempre llega un porcentaje, es decir, que si tú estabas acostumbrado a tener un 60% del teatro, ¿no?, en temporada normal, pues va a llegar, si tienes el 30%, el 60% del 30%, o sea, el 18% en realidad del aforo total, ¿no? Entonces, pues con 18% no sales adelante. Esa es la realidad. Yo sé que los cines los subieron a 40, 60% de capacidad, pero también nuevamente haciendo este ejemplo, el 60% del 60% es el 36% del aforo total. Tampoco con eso salimos. Entonces, el hecho de que sea un teatro y que nos digan que podemos abrir un porcentaje no significa que ese porcentaje se va a cubrir.
Mira, fue algo maravilloso porque más o menos por ahí de febrero tuve contacto con Gilberto Navarrete, que es el director de la agrupación, el director musical. Hicimos muy buena química. Por supuesto que la idea es hacer cosas más grandes a largo plazo, pero justamente en ese momento, pues él tenía un tema, o bueno, tenían este tema de los guerreros invencibles, que está dedicado al personal de salud, que es la manera de dar las gracias, como tenemos los que nos dedicamos al arte, a través de la música, a través del escenario, a esta gente que estuvo pues arriesgando su vida, pues incluso no viendo a sus familias y pues bueno, viendo realmente al monstruo de frente, ¿no? Y pues bueno, dado que yo soy voluntaria del IMSS y en otras ocasiones he podido llevar, por ejemplo, a Freddy Ortega, a Tatiana, en fin, a los hospitales, dijimos, ¿por qué no llevamos a la Sonora Santanera? Yo había pensado algo así como que estuviera en una plaza y que le cantara hacia el hospital, como lo he visto yo que han hecho en otros países, y que toda la gente se asoma en la ventana, y de sorpresa, ¿no? Nos dijeron que teníamos que esperar a que llegara esa ola que nunca llegó, por suerte, en mayo, y después de mayo lo que quisiéramos, o bueno, en abril, después de Semana Santa, por ahí, ¿no? La ola que se esperaba después de Semana Santa, la ola roja de Semana Santa, que bendito Dios nunca llegó. Y no existiendo esta ola, pues yo volví a tocar puerta y dije, oigan, pues ya parece que no hubo esta ola roja, creo que ya llegó el momento, porque así dice la canción, llegó el momento de agradecer, también llegó el momento de que podamos reaperturar. Creo que este es el momento, estamos en un punto de inflexión, creo que este sí es un punto de inflexión. Y después de ver cómo la gente reaccionaba con la Sonora Santanera en la vacunación y cómo bailaban, de repente dices, ¿cómo hace falta esto? Entonces tocamos la puerta, hablamos con la señora madre del director general, que es voluntaria, y le dijimos, mira, existe este proyecto, vamos a hacerlo. Lo que no nos esperábamos fue que nos dijeran, pues la semana que entra es el Día de la Enfermera. Yo dije, ¿cómo? Pero si no era en diciembre, pues no, resulta que era en enero, porque la pusieron en enero, hace muchos años, un decreto presidencial, y ahora lo hicieron coincidir con la efeméride de la señora, de la enfermera Nightingale, que es pues como el ícono de la enfermería, el personaje ícono de la enfermería, y fue la semana pasada, el 12 de mayo, pero la celebración la hicieron el 14 de mayo. Y fue algo muy emotivo, fue algo que de veras de corazón se cantó y se preparó ese momento, sorpresa además, para todas las ingenieras CIME, enfermeras, yo soy ingeniera, estoy pensando en las ingenieras, para todas las enfermeras y enfermeros. Estuvo presente el director general del IMSS, que también fue, pues la verdad se portó generosamente, nos escuchó esto que te estoy diciendo de cómo estamos reactivando. Y bueno, fue un momento, la verdad, pues muy, muy emotivo. No tenemos cómo agradecerle a estas guerreras y guerreros que estuvieron en esa primera línea de batalla, porque además son ellos los que a lo mejor fueron los últimos que dieron la mano antes de morir a una persona, o las últimas personas que pudieron consolar a alguien que estuvo o que ya falleció. A veces se nos olvida que los enfermeros y las enfermeras son a lo mejor el último contacto de ser humano que tuvo una persona que muere en un hospital, ¿no? Entonces, con esa vocación que tienen de servir, de amor hacia las tareas que hacen, pues estamos más que agradecidos, porque pues pudo ser cualquiera de mis familiares, bendito Dios, no fue mi caso, pero pudo ser cualquiera de mis familiares en cualquier momento, y que estén en mi representación en algún momento de tristeza o en un momento de enfermedad, ¿no? De ahí la importancia. Pues mira, es muy complicado. Primero porque no somos unos fieles creyentes de la producción en streaming, porque lo más importante en una obra de teatro es el texto. Si ese texto se puede adaptar a pantalla como es un acto de Dios, pues adelante. Pero
cuando el autor pensó el texto, estuvo pensando en un escenario. Si el autor ya está pensando a lo mejor en cine o en plataforma, pues crea un texto para ser representado con esas características. Yo pienso que si vamos a hacer algo grabado, pues ya no es teatro, es otro arte, es cine o algo así, ¿no? Entonces, eso por un lado. Segundo, tiene que ver con un tema de derechos de autor. También, por decirte, 12 princesas en pugna es una obra que la han plagiado en los estados del norte, es decir, alguna vez llegó alguien, la grabó y la montan y no le dan ningún, esto es ilegal, ya sabes, no le dan ningún crédito ni recibe el autor nada. Y entonces, pues en un video como estos, pues es muy fácil o más fácil poder plagiar una obra que además tiene las características de 12 princesas en pugna, donde el texto es lo más importante, ¿no? Entonces, pues hay una cuestión como de derechos de autor, si el autor lo quiere hacer o si el autor no lo quiere hacer. Si no lo quiere hacer el autor, pues ya. Entonces, en este caso, pues nuestro autor quiso proteger la obra de estos plagios, ¿no? Y pues no fue posible y pues es entendible. Yo también se me hace un riesgo, ¿no? Este tema de los derechos de autor. Hay derechos de autor que no son en México, que hay que esperar que te digan que sí en las agencias extranjeras. Y las agencias extranjeras, si en tiempos de normalidad antes de pandemia, a veces te tardan meses en contestar, pues ahorita que no están trabajando pues como deberían en el ritmo de la normalidad antes de pandemia, pues más se tardaron. Entonces llegó un momento en que dices, no, pues nos va a salir mucho más caro el caldo que la albóndiga. O sea, creo que sí hubo cosas muy buenas que sí yo llegué a ver, escritas específicamente para plataforma, ya que así era algo porque era un diálogo en Zoom o una cosa así, pero pues vaya, si las obras cuando son adaptadas a la pantalla grande pierden ritmo, lo podemos ver en Cats, lo podemos ver en Rent. Yo amo Rent, amo Los Miserables y las películas con toda la producción, con todo y que entró un genio del libreto cinematográfico a adaptar, se vuelven pesadas, porque cuando nacieron para el teatro. Entonces, ese es como mi tema del streaming. También es real que tenemos competencia y se llama Netflix, Disney Plus, y pues es muy complicado competir con esas plataformas porque pues ellos nacieron para ser plataforma, ¿no? Los contenidos están hechos para verlo en formato de serie, ¿no? Y tiene otra cadencia, pues es otro lenguaje, pues tanto de lo que se ve, es un lenguaje para cámara y para ser visto en una plataforma. El teatro es para ser puesto en una escena y para ser visto en vivo, ¿no? Y hay cosas que no se pueden sustituir más que así. De hecho, desde antes de la pandemia fui a ver, por ejemplo, apoyar, hay que ir a apoyar a los compañeros, y segundo, pues a estudiar los métodos, lo que están implementando, ¿no? Para todo lo que es lo que es la sana distancia, cómo lo hacen, cómo sale la gente. Entonces digo, ay, pues de este teatro tomo esto que está muy padre, o esta grabación que hicieron, o este acomodo que hicieron para que la gente no se sienta incómoda al pasar bajo un arco sanitizante, en fin. Mira, fui a ver en la primera, digamos, en la primera apertura, me fui a ver, por ejemplo, todo lo que pusieron en el Helénico, porque el Helénico fue el primer pues el primer teatro que abrió, o el primer sistema de teatros que abrió. En la segunda apertura, pues que ya pues tiene otro cariz, porque ya la gente se está vacunando, me fui a ver, pues bueno, fui a ver La Jaula de las Locas, que no la había podido ir a ver en 5 años. Me fui a ver Juan y la Muerte en el Foro Shakespeare, he estado yendo y luego me fui aquí vivo muy cerca de aquí, al Centro Nacional de las Artes, a ver la obra que tiene Fernando Bonilla en ese espacio. Vaya, sí he estado yendo al teatro, también he ido a apoyar, aunque a veces no entraba al espacio porque yo quería esperarme a que me vacunaran y pues ya estoy en eso, ¿no?
no me enfermé en toda esta pandemia, entonces también como que tengo que cuidarme porque pues vivo con mi mamá, entonces pues, pero ya ahorita ya me van a ver en un teatro cada semana. Pues mira, me da gusto que estén la gente yendo al teatro. Evidentemente yo creo que hay obras que con la gente que a veces necesitas que la gente esté cerquita de ti para lograr esa intimidad y también para lograr esto que se llama empatía, porque por ejemplo, cuando alguien se ríe, la risa se contagia, ¿no? Es empática. Cuando alguien llora, pues de repente ves a alguien llorar y al rato oyes a todos moqueando. A veces siento que como que cuando están separados, esos momentos empáticos no se dan. Pero pues bueno, ahora sí que pues cada vez nos estamos adaptando más a estas expresiones. Que estamos muy ansiosos por volver, estamos muy ansiosos por volverlo a saber, estamos muy ansiosos por volver a decir tercera llamada, principiamos. Y eso esperemos que se vea pronto, los extrañamos y esta es nuestra vida. Queremos llenarlos de esperanza después de tanto tiempo de estar guardados. Dios los bendiga.